Dios les bendiga. Vamos a esperar un poquito para que se vayan conectando, un minutito. Y ahorita comenzamos. Si me pueden escribir si se está viendo bien, si me escuchan bien, por favor. Bueno, ahí se van conectando. Josué, Alma, la hermana Esther, hermano Víctor. Ahí van, ahí van. Bueno, vamos a esperarnos tantito. Ok, ya pusieron que se escucha bien. Bueno, vamos a ir orando para ir empezando porque después se hace muy noche. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí conectados, Señor, para aprender de tu palabra. En esta noche, Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a través de mí, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y aprender, Señor, de tu palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, para nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos en esta noche, vamos a hablar sobre el milagro de la resurrección de Lázaro. Pero primero que nada, bueno, antes de empezar, quiero comentarles por qué escogí esta palabra, porque escogí esto. Y pues el motivo es más que nada por la fecha tradicional que se festeja en México del día de ayer, ¿verdad? Que fue el Día de Muertos. Y primero quiero empezar leyendo un texto, ¿verdad? El por qué nosotros no vamos en contra, ¿verdad? De esa tradición. Permítanme tantito. Disculpen. Es que mi esposo está escuchando la reflexión en la sala y se escucha mucho para acá. Bueno, les decía, disculpen disculpen haber salido del tema, pero vamos a leer, primero que nada vamos a leer en Deuteronomio 18, en el capítulo 18 y verso 11 y 12, bueno, desde el 10. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Dice el 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Bueno, pues ese es uno de los cuales, ¿verdad? Nosotros no vamos, bueno, no nosotros, ¿verdad? Sino que Dios nos enseña a que Él es un Dios de vida, ¿verdad? Como lo veíamos en las reflexiones Kids, que Dios es un Dios de vida y no es un Dios de muerte, ¿verdad? Él nos llama a resurrección, ¿verdad? No nos llama a que estemos muertos, ¿verdad? Y aparte de que Dios también resucitó por nosotros. Y vamos a entrar en el tema, vamos a ver más allá, o sea, no solamente es eso, sino que Dios tiene una promesa grandísima, grandísima para nosotros, ¿verdad? De que no nos vamos a quedar ahí, o sea, es algo mucho más. Y vamos a ver en el milagro de la resurrección de Lázaro. Vamos a ver
Yo le puse como tema: los planes de Dios no son los nuestros. No son los nuestros, no son de nosotros. Y la lectura bíblica es en Juan 11, del 28 al 44. Lo voy a ir leyendo y ustedes, pues lo van siguiendo ahí en la pantalla. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y se había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas en el rostro, envuelto en su sudario, y Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Bueno, vamos, como les dije, vamos a estudiar el milagro de la resurrección y de Lázaro. Y vemos a Jesús declarando primero que él era la resurrección y la vida. Y antes de esto, del versículo 28, creo que empezamos a leer, ya le habían dicho a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo, pero él estaba en otra ciudad. Y se quedó ahí 2 días, ¿verdad? A pesar de saber que Lázaro estaba enfermo, se quedó ahí y después regresó. Ya había fallecido, Jesús ya sabía que había fallecido. Y dijo que, bueno, él comentó que él no estaba muerto, que venía a despertarlo. Entonces, cuando Jesús entra en Betania, ¿verdad? Que era ahí donde estaba Lázaro. Primero, en el versículo 28, el primero que vimos, que dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí. La primera persona que se encontró con Jesús había sido Marta. Y Marta, Jesús le dijo que fuera a hablarle a María, ¿verdad? Entonces fue Marta y eso fue así como que ellas anhelaban tanto que Jesús estuviera ahí para que su hermano no hubiera muerto. Entonces eso fue como unas palabras de triunfo, de que no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, Jesús está aquí, Jesús ha llegado. Ellos sabían que con Jesús iba a ser diferente, que estando Jesús ahí con ellas, a pesar de que su hermano ya había fallecido, ellas sabían que tal vez el dolor, ¿verdad?, que ellas sentían iba a ser diferente. Entonces María, en cuanto escuchó que Jesús estaba ahí en la ciudad, salió rápido. Dice que salió deprisa. En el siguiente, no lo puse, pero dice en el texto número 29, dice que ella salió a prisa, ¿verdad? Ella se supone que debería de salir en secreto, ¿verdad? O sea, todo era así como que nadie se dé cuenta, porque
También los judíos, dice también en los textos iniciando en el capítulo 11, dice que los judíos querían apedrear a Jesús. Entonces era así como que todo, disimuladamente, ¿verdad? Que no hiciera mucho de que, ay, Jesús ya llegó, ¿verdad? Entonces ella tenía que ir despacio, pero por la emoción de que rápido lo quería ver, pues salió deprisa, ¿verdad? Entonces, se encontró con Jesús. Y cuando las personas que lo estaban acompañando, porque estaban mucha gente acompañándolos, consolándolos, había judíos, ¿verdad? Ahí acompañándolas en su dolor. Ellas empezaron ellos a decir de que Jesús, de que ellas habían ido, a lo mejor probablemente iban al sepulcro a llorar ahí. Entonces, pero María sabía que en Jesús tendría consuelo. O sea, María salió a prisa, quería encontrar a Jesús porque ella sabía que en Jesús iba a tener consuelo, sabía que iba a tener paz, sabía que iba a poder desahogarse con él. Entonces ella rápido quería verlo, ella lo que quería era estar con él, ¿verdad? Y las personas que estaban ahí, pues no era nada malo. O sea, esas personas estaban ahí, consolándolas, ¿verdad? De hecho, en el texto que puse aquí, dice que la palabra misma de Dios, ¿verdad? Nos dice que podemos, consolarnos unos a otros, ¿verdad? Llorar con los que lloran. Y dice en Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y este texto, ¿verdad? Literalmente, así como dice, es un proceso difícil, ¿verdad? La pérdida de un ser querido es un proceso difícil. Literalmente este texto es cierto. O sea, realmente se valora mucho, se valora a esa gran persona, ¿verdad? Esa bondad, ¿verdad? De esa persona que hace con nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en un momento así, estando en un proceso difícil. Entonces, es bueno, ¿verdad? Acompañar a las personas. Es de gran bendición para los que acompañan como para los que reciben la compañía, ¿verdad? Entonces, pues vemos aquí que es válido, ¿verdad? Estar en acompañar a una persona así, ¿verdad? Pero ellas estaban en un grado de que necesitaban ver a Jesús, necesitaban ver a Dios, necesitaban tener el consuelo de Dios, porque las palabras de esas personas, las palabras que les podían dar los judíos, sus amigos, ¿verdad? Sus familiares que las acompañaban, pues no eran suficientes, a lo mejor no encontraban pues ningún consuelo, ¿verdad? No eran suficientes las palabras que les podían dar, pero ellas sabían en quién iban a tener consuelo, en quién iban a tener paz, y ese era Jesús. Por eso María, pues no era tampoco de que fuera malagradecida o que fuera grosera, ¿verdad? En dejar ahí a las personas y salir corriendo a Jesús, sino que ella sabía lo que necesitaba, ella sabía que necesitaba a Jesús para poder tener consuelo, que necesitaba a Jesús para poder tener paz, y por eso salió corriendo. En Juan 11:32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esas mismas palabras las había mencionado Marta a Jesús. Entonces, pues ahí a lo mejor entre ellas, antes yo me imagino que cuando Lázaro estaba enfermo, de la desesperación, ¿verdad? Que no sabían qué hacer, y a lo mejor entre ellas se decían, ay, es que si aquí estuviera Jesús, esto no estuviera pasando, ¿verdad? Lázaro sería sano, ¿verdad? Porque ellas creían que Jesús podía hacer el milagro. Y a lo mejor entre ellas, ¿verdad? Se decían eso, porque cuando Marta recibió a Jesús, le dijo exactamente las mismas palabras. Cuando María encontró a Jesús, le dijo las mismas palabras. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y María dice que se corrió a sus pies, corrió a los pies de Jesús, muy probablemente para buscar consuelo. Y como dato nada más les quiero decir, ¿verdad? Que venía ahí en el texto que María es la misma María
que enjugó los pies de Jesús con perfume y con sus cabellos. Es la misma, la hermana de Lázaro. Y antes de que Jesús pudiera consolarla, era necesario que ella expresara todo lo que había en su corazón. Y le dijo que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Así que, pues ella sabía, como les dije, ella sabía que con Jesús no iba a pasar nada. O sea, ellas estaban esperando a que Jesús viniera a sanarlo. Entonces ellas estaban confiadamente esperando a Jesús. Ya le habían mandado decir, ¿verdad? Pero como pues no había forma de comunicarse, pues era así de que mandaban a mensajeros, ¿verdad? Ya Jesús ya había recibido esa noticia. Entonces ellas estaban ansiosas a que llegara Jesús, pero pues Jesús no llegó. Entonces muy probablemente a lo mejor se sentían decepcionadas y lloraban amargamente, y a lo mejor sin saber, ¿verdad? No comprendían las cosas, ¿verdad? No comprendían las cosas, en que por qué estaban pasando por eso, si por qué Jesús no llegó, ¿verdad? Más que nada era la cuestión, ¿por qué Jesús no había llegado a tiempo? Entonces, pues ellas expresaron eso a Jesús. En el texto 33 dice: Jesús entonces, al verlas llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús, este fue un momento muy conmovedor a Jesús, porque Jesús amaba mucho a los tres, o sea, hablando de Lázaro y sus dos hermanas, pero no había podido hacer. Él podía, ¿verdad? De que podía y lo pudo haber sanado a distancia. Pero los planes de Dios de Jesús eran muy diferentes y eran muy superiores a los planes que tenían ellos. Los planes de Jesús eran muy diferentes a los planes que tenía María y que tenía Marta, porque los planes de ellas eran esperar a Jesús, que Jesús llegue y que Jesús los sane y ya no va a pasar nada. Pero los planes de Jesús eran mucho más allá de lo que ellas pensaban. Entonces, esto fue un momento, yo siento que como que un momento difícil para Jesús. ¿Por qué? Porque él, al amarlos tanto y verlas llorando y no hacer nada, ¿por qué? Porque él tenía otros planes que a lo mejor ellas no comprendían. No lo comprendían en el momento, y tampoco Jesús se los había explicado. O sea, no les había dicho, no te preocupes, yo voy a resucitar a Lázaro. Y todavía no les decía qué iba a hacer. Pero Jesús lo que necesitaba era fortalecer la fe de María y de Marta, ¿verdad? Porque Jesús se tardó mucho en llegar, que habían pasado mucho tiempo, ¿verdad? En lo que había fallecido Lázaro, ya habían pasado 4 días. Entonces, no había tenido esa oportunidad de explicarles, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Por qué estaba pasando esto? Entonces, pero sabíamos que los planes, Jesús sabía que sus planes eran mucho mejor y era para que fuera glorificado Dios, ¿verdad? Eran mucho mejor que los planes que tenían ellos. Entonces, Jesús lloró, ¿verdad? Jesús se conmovió. Jesús, entendía perfectamente su dolor y compartía el dolor con ellos. Dice en la Biblia, dice aquí que se estremeció su espíritu y se conmovió. Y el significado de estremecer es ocasionar alteración o sobresalto en el ánimo de una causa extraordinaria. Es algo que te estremeces, te sorprendes, te hace temblar. Entonces, a tal grado fue la reacción de Jesús, ¿verdad? Al ver el dolor de sus amigas, ¿verdad? De María y Marta. A tal grado fue el dolor, la empatía, ¿verdad? Que sintió Jesús en ese momento, ¿verdad? Sintió su mismo dolor. Dice en Juan 11:35 que Jesús lloró. Y no solamente, Jesús lloró. No, Jesús lloró y lloró, o sea, lloró con
lloró con muchas ganas. ¿Por qué? Porque dice también en la Biblia, dice también en la historia que los judíos que estaban ahí decían, mira cuánto lo amaba. Ay, no, sí lo quería mucho. Y nos ha pasado que cuando hemos ido a funerales y vemos a mucha gente llorando y decimos, ay, es que lo quería mucho, ¿verdad? O sea, ay, y empezamos a decir, ay, no, pues Dios los fortalezca porque realmente lo quería mucho. Entonces, imagínense a qué gravedad estaba llorando Jesús. Jesús estaba sintiendo ese dolor, Jesús estaba sintiendo esa empatía. Y Jesús, quiero comentarles, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, en algunos comentarios bíblicos que yo estuve ahí checando en lo que estuve estudiando la clase, en comentarios bíblicos comentan que lloró por la partida de su amigo Lázaro y por los estragos del pecado. No solamente lloró por la pérdida de su amigo Lázaro, porque cuando Jesús fue a ver la tumba, el sepulcro donde estaba Lázaro, habían pasado 4 días. Habían pasado 4 días de que había muerto y en este texto dice que María le dice que hiede ya, porque es de hace 4 días. Entonces dice en el verso 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces el cuerpo de Lázaro estaba en un estado ay, ¿cómo se dice? Un estado putrefacto, o sea, ya se estaba echando a perder. Era un cuerpo que olía ya mal. Entonces, pues, o sea, como sabemos, ¿verdad? Lo que nos hace estar bien, ¿verdad? Es la vida, es que nuestro corazón esté bombardeando, moviendo la sangre en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nos mantiene con el oxígeno. Pero el cuerpo de Lázaro ya tenía 4 días de estarse echando a perder. Entonces, en los comentarios bíblicos que yo les comentaba, decían que no solamente Jesús había llorado por Lázaro, por el amor de su amigo Lázaro, porque él sabía que lo podía resucitar. Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero también había llorado por los estragos del pecado en nuestra vida y en el mundo, porque recordemos que la enfermedad y la muerte son secuelas del pecado. Entonces, ahí se ve el amor genuino, ¿verdad? Hacia nosotros. Cuánto dolor, ¿verdad? Le podemos ocasionar a Dios, ¿verdad? Con los estragos del pecado, y que a veces algunas personas empiezan a culpar a Dios, ¿verdad? Es que a Dios no les importa lo que pasa en la tierra y es que todo esto es por culpa de Dios, empiezan a decir, ¿verdad? Pero realmente no es por culpa de Dios, sino que es por las secuelas del pecado, ¿verdad? Porque sabemos que la muerte y las enfermedades y todo lo que hay aquí es por secuelas del pecado. Y entonces no es porque Dios tenga la culpa o no es porque Dios no nos haya escuchado, o sea, son por secuelas del pecado. Entonces Jesús vuelve a llorar y al ver los restos de su amigo, porque como les digo, estaba en un estado de descomposición que no era nada original al diseño original que Dios había creado. Entonces, uno de los causas, ¿verdad?, que también Jesús pudo haber llorado fue también por los estragos, ¿verdad?, que causa el pecado en nuestra vida. Entonces, el Señor permitió ese breve momento de sufrimiento a fin de que sus amigos pudieran ser sorprendidos después por el gozo de la resurrección. Y dice en el texto 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y ya había comenzado el proceso de descomposición, les estaba comentando, había llegado el momento de creerle a Dios, había llegado el momento en que Marta y María pusieran en marcha la fe que ellos habían dicho, ¿verdad? Porque ellas le dijeron a Jesús que ellas sí creían que Él era la resurrección y la vida. Entonces había llegado el momento ahora sí de poner en marcha esa fe, de creer, de aún de ver a su hermano en un estado de descomposición, ¿verdad? Aún verlo así, ¿verdad? Que oliendo mal y todo eso, era el momento de creerle a Dios, de creerle a Jesús y de poner, echar a andar su fe.
Entonces Jesús quería que todos los presentes que vieran el cuerpo, porque estaban varias personas ahí, entonces Jesús lo que él quería, que todas esas personas que vieran el cuerpo de descomposición, un cuerpo que ya estaba oliendo mal, estaba, no sé, a lo mejor verde o en un estado muy, muy mal, porque ya era un estado de descomposición. Jesús quería que él viera que aún en ese estado él podía volver a la vida a las personas. Él podía hacer el milagro de resurrección. Y también lo hizo para que no empezaran a decir después, ay, es que Lázaro no estaba muerto. O sea, no, o sea, que encontraran una explicación. Era más que nada para que las personas presentes, como había muchos que se levantaban en contra de Jesús, no era para que no dijeran, ay, es que encontraran una explicación de que es que no estaba muerto, estaba desmayado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, Jesús, eso era lo que quería, el propósito de Jesús era que vieran de lo mal que estaba muerto, que Lázaro realmente estaba muerto totalmente, sí, porque ya estaba en un estado, de descomposición, y que aún así en ese estado Jesús lo levantó de los muertos, ¿verdad? Y lo sacó y lo revivió para que no quedara duda alguna de que Lázaro estuvo muerto. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué Jesús se tardó tanto? Yo la verdad me pregunté, ¿verdad? Y estuve buscando, ¿por qué Jesús resucitó a Lázaro hasta el cuarto día? ¿Por qué hasta el cuarto y no al segundo y no al tercero? Pues era por eso, porque él quería que realmente que no quedara duda de que Lázaro estaba muerto, de que Lázaro estaba en un estado de descomposición, y todo fue para que el nombre de Dios fuera glorificado, para que el nombre de Dios fuera exaltado y para que creyeran, porque dice la palabra de Dios en esta historia que creyeron. Los que no creían empezaron a creer, y hubo otros que no creyeron y que fueron a decirles a los fariseos, ¿verdad? Y se empezaron a levantar, ¿verdad?, en contra de Jesús y de Lázaro. Pero este fue el fin, ¿verdad?, para que ellos creyeran. Y quiero comentarles algo que vi en otro comentario bíblico, que dice que Agustín de Hipona comentó que el llamamiento era tan extremadamente poderoso que si no hubiese llamado personalmente, todos los muertos se habrían levantado de los sepulcros. O sea, el llamamiento de Jesús para resucitar a Lázaro era tan poderoso que sí, por eso lo llamó por su nombre. Por eso dice aquí en el verso 43, que clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Dijo Lázaro porque por nombre personalmente, porque era tan fuerte el poder del llamamiento, que era tan extremadamente poderoso, que si no hubiera dicho Lázaro, si solamente hubiera dicho ven fuera, todos los muertos se habían levantado del sepulcro. Entonces, este fue un comentario bíblico que a mí la verdad me impactó mucho, ¿verdad? Y decimos, ay, o sea, qué grande es Dios, ¿verdad? Y podemos ver el poder, ¿verdad? Y maravillarnos en el poder de Dios, en los milagros que Jesús hizo, ¿verdad? Y estando aquí en la tierra, y los que sigue haciendo, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos a Dios, ¿verdad? Y vemos la respuesta a su oración. Y quiero terminar con este texto que dice, no os maravilléis de todo esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Y esto es lo que nos mueve, ¿verdad? Esto es la esperanza que tenemos, ¿verdad?, de ver a nuestros seres queridos, o de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nosotros partamos con el Señor, ¿verdad? Tenemos esta esperanza en que un día Él nos va a resucitar, Él nos va a levantar de los muertos, ¿verdad? Nos va a llamar por nuestro propio nombre, así como lo hizo con Lázaro, y vamos a vivir una vida eterna, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿verdad?, clamamos a un Dios de vida, a un Dios de esperanza, a un Dios todopoderoso que tiene poder sobre la muerte, y a un Dios pues que no es de muerte, sino que venció la muerte, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Y esto ha sido la reflexión de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes, y vamos a ser despedidos en esta noche. Señor, en esta hora te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia.
Gracias, Padre, porque tenemos la esperanza, Señor, de estar contigo, de que usted un día nos va a resucitar, Señor, de entre los muertos. Y gracias, Señor, por esa gran palabra, Señor, esa esperanza, Señor, de vida que tenemos, la vida eterna celestial, Señor, en usted, en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, y nos despedimos de este tiempo. Sé con cada uno, Señor, de los hermanos que están conectados. Dales un sueño grato, Señor, un descanso reparador, Padre. Y cuídanos, Señor, de todo mal. Protégenos, Padre, que tu ángel acampe alrededor de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Y mañana hay culto a las 7:30 presencial y en línea.